esta mañana estamos celebrando la fiesta de las fiestas, la fiesta por excelencia de los cristianos. Si Cristo no hubiese resucitado, en primer lugar, hoy no estaríamos aquí, no estaríamos celebrando el Día del Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, no celebraríamos la Navidad, ni celebraríamos Pentecostés, ni celebraríamos ninguno de los actos litúrgicos que tiene la Iglesia, ni las conmemoraciones, porque se habría quedado todo en un desvanecimiento, en un desarrollo de ideas de un buen maestro de Israel llamado Jesús y nada más. Pero pasó algo más profundo y más duradero, y es que Jesucristo resucitó. Tampoco celebraríamos la Semana de Pasión, porque habría terminado en la muerte todo, en la muerte en la cruz del Calvario, y entonces hubiera sido como una pesadilla, más que como un acto de redención, que es lo que estamos celebrando en estos días de Semana de Pasión y hoy concretamente el Domingo de Resurrección. Por esto es importante sentirnos bien, es importante tener gozo en nuestro corazón, es importante recuperar la alegría como cristianos, porque Cristo Jesús ha resucitado. Y esta es una experiencia no solamente para nosotros que estamos aquí en esta mañana, sino ya para los de Oriente que lo han celebrado y los que lo celebrarán en el otro hemisferio dentro de unas horas. Estamos celebrando en toda la cristiandad, en todas las iglesias, el hecho fundamental de la resurrección de Jesucristo. Por esto hoy tenemos bautismos también, como símbolo de esa resurrección, y nuestros hermanos bajarán a las aguas del bautismo, serán sumergidos en el agua, serán sepultados por el agua y saldrán otra vez como símbolo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La experiencia de Cristo resucitado llenó la vida de la Iglesia, la vida de la Iglesia de los primeros cristianos. Esa experiencia, ese encuentro con el Cristo y Cristo resucitado, no se lo podían creer, no podían dar ellos fe de lo que estaban viendo. Era demasiado profundo, demasiado grande, demasiado desorbitado para sus mentes, algo que se escapaba a sus mentes, incluso a las nuestras hoy. Esta mañana he recibido un correo de un amigo nuestro, un pastor que se llama Daniel Carro. Y Daniel Carro hacía un comentario a la resurrección de Jesucristo. Y me ha gustado una frase que el pastor Daniel Carro ha puesto. Él es argentino y vive en Estados Unidos. Y entonces él decía, la resurrección de Jesucristo es un hueso duro de roer, pero lo creemos por fe. Y es así, lo creemos por fe. Lo creemos porque sabemos que esta experiencia cambió la vida de aquella primera generación de cristianos, cambió su perspectiva de vida, cambió su ilusión, cambió su mentalidad, cambiaron sus hábitos, su forma de ser cambió a través de aquella resurrección de Cristo Jesús. No tuvimos que inmortalizar a Jesús embalsamando el cuerpo, no tuvimos que hacerlo. En la cultura de alrededor los egipcios hacían eso para preservar a los importantes, a los famosos, los embalsamaban y duraban. Podemos ir al Museo Británico de Londres y ver allí hay momias del tiempo de antes de Cristo que están embalsamadas y que allí la gente lo ve como una reliquia del pasado. No está embalsamado el cuerpo de Jesús, ni como fue el de Mao Zedong o el de Lenin, o recientemente como han hecho con Hugo Chávez, para que preservarlo ahí, para que la gente lo pueda ver al máximo del tiempo posible. Cristo Jesús y el cuerpo glorificado, cambiado, transformado de Cristo Jesús resucitó y dejó la tumba vacía. La tumba estaba vacía. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar Israel y hemos ido a ver el huerto, es el huerto de la tumba tan precioso, tan especial, tan íntimo, tan simple, tan sencillo. No hay velas, no hay ornamentos, está totalmente sencillo. Podemos verlo. Hay otras tumbas, hay otras cosas que dicen que allí estuvo Jesús. Pero nosotros queremos entender que ese lugar sencillo, ahí donde estaba la piedra que tapaba la puerta, fue removida y fue quitada. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana creyó desde un principio y confesó
No solamente lo creyó, confesó que la resurrección de Cristo era básica y que Cristo continúa vivo. Y a través de los 2000 años de historia podemos constatar este hecho. Él está vivo. Él vive. Y Él vive eternamente. Y Él vive hasta que venga a recogernos otra vez y nos lleve a su presencia. En la Escritura hay multitud de versículos. Tanto los evangelios están narrando la resurrección del Señor, como las cartas de Pablo, como el libro de Apocalipsis, hablan mucho de la resurrección de Jesucristo. Y podemos ver que en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 22 al 24, hay un hecho especial que el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, constata esto también. Lo hace patente. Dice que esto va a ser, que es real, que fue así en aquella predicación del día de Pentecostés. Todos nos acordamos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 1, dice que el primer día de la semana, hoy, no se llamaba entonces domingo, no se llamaba domingo. Domingo viene después, porque domingo es día del Señor, el día del Señor, y una transcripción del latín. Pero el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, cuando todavía estaba oscuro, y fue al sepulcro y vio que la piedra no estaba allí. Pero luego también sabemos que Pedro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, como he dicho antes, él habló, y él habló de una forma concreta. Dice en Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 24, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro lo dice aquí. ¿Qué había pasado en Pedro? Primero, Pedro lo había visto resucitado. Había visto al Señor, había tenido la experiencia personal de tener este encuentro con el Cristo resucitado. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, la iglesia se reunió. Y hasta el día de Pentecostés pasaron 10 días. La iglesia estaba reunida, los 120, no solamente el día de Pentecostés. A veces pensamos que la iglesia se reunió por casualidad el día de Pentecostés. No, los 120 se reunían constantemente. Los discípulos, los apóstoles, María, la madre de Jesús, se reunían, sus hijos, los otros hijos que tuvo también, se reunían juntos. Y en ese tiempo, en estos 10 días, ellos estuvieron escudriñando las Escrituras, estuvieron poniendo en orden su mente, estuvieron poniendo en orden todo aquello que había pasado a lo largo de la pasión de Jesús y el hecho de la resurrección. Por esto Pedro, cuando después de Pentecostés empieza a predicar, les da estas palabras concretas. Jesús no fue retenido por la muerte. Jesús no fue retenido allí en la tumba, sino que Él salió de la tumba. Y este es el eje fundamental de la vida cristiana. El apóstol Pedro vivió esta experiencia. Por lo tanto, el apóstol Pedro predicó sobre esto, exhortó, y el comienzo de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés es un comienzo a través de Cristo y Cristo resucitado, que envía su Espíritu para llenar, para dirigir, para consolar, para enseñar a la iglesia a partir de este momento. Por lo tanto, la iglesia cristiana cree y confiesa que Jesucristo, el Señor, está vivo. Y esto es una experiencia, hermanos y hermanas, que tenemos que vivir. Porque Él está vivo, yo viviré también, porque creo en Él. Él dice, yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, estéis vosotros también. Qué precioso es saber que el Señor está preparando un lugar para mí. Un lugar en la eternidad, un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde las cosas viejas habrán pasado y el Señor habrá hecho todas las cosas nuevas. Por lo tanto, aquel era un domingo lleno de confusión. Podéis imaginaros qué domingo lleno de confusión, qué día con tanta confusión,
que tenían ellos. Una confusión que no podían entender. Los discípulos que estaban siguiendo a Jesús estaban devastados por lo que había ocurrido el miércoles, el jueves y el viernes y el sábado. Estaban destrozados por lo que había pasado. No podían entender y pensaban ellos que todo había sido algo muy cruel, había sido una humillación. De hecho, sabemos que así fue. El Señor Jesús lo recibió un juicio justo y ellos lo percibieron y ellos lo vieron. Al Señor Jesús fue azotado, fue escupido, fue clavado en una cruz. El viernes pasado Antonio nos enseñaba uno de los clavos, o la muestra de uno de los clavos, cómo mataron al Señor, cómo fue crucificado. Y podéis pensar que los discípulos estaban totalmente desconfiados, estaban llenos de confusión en su corazón. Además estaban decepcionados y pensarían, ¿qué hemos hecho? Hemos dedicado 3 años de nuestra vida a una causa que ha muerto el líder de esa causa en una cruz como el peor de los malhechores, porque ahí estaba, junto con 2 malhechores. Por lo tanto, eso creó confusión, y ellos cuando estaban yendo a buscar a Jesús, y yendo al sepulcro, estaban queriendo preparar el cuerpo del Señor. Tened en cuenta que el cuerpo del Señor no fue preparado para ser enterrado. Fue tomado directamente de la cruz, con todo lo que estas consecuencias y todo lo que había sufrido, directamente de la cruz, y fue enterrado, porque venía el sábado y no tenían tiempo de preparar un entierro digno. Cuando las mujeres de los apóstoles van al sepulcro, quieren hacer un entierro digno de Jesús. No van para otra cosa. Por esto llevaban hierbas aromáticas, por esto llevaban otros utensilios y otros lienzos, porque querían preparar el cuerpo como era digno para ser enterrado dignamente. Tened en cuenta que el cuerpo del Señor había sido azotado y estaba lleno de llagas, y las heridas, y la sangre. Y si hemos tenido alguna vez algún accidente, sabemos la sangre, lo escandalosa que es y lo que produce. Yo esta mañana me he cortado un poco aquí, ¿lo podéis ver? Y ahí estaba chorreando la sangre y todos los demás. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha hecho en carnita? Es que me he afeitado con una hoz, nada más. Esto era tremendo. Bien. Pero la sangre es escandalosa. Y fijaros una pequeña herida. Fijaros el cuerpo del Señor. ¿Cómo estaba? Por lo tanto, las mujeres, los discípulos y todos los que iban al sepulcro iban para preparar el cuerpo del Señor. Y estaban desorientados, llegaron allí, la piedra estaba removida, la piedra no estaba en su lugar. Y María Magdalena pensó, nos han robado el cuerpo del Señor, nos lo han quitado. Alguien se ha adelantado y nos ha quitado su cuerpo y no podemos prepararlo. Y entró la confusión otra vez y entonces vio a 2 personajes sentados allí. Dice la Biblia que eran 2 ángeles, pero ella no se había dado cuenta que eran 2 ángeles y la asustaron. Pero luego se dio la vuelta, vio al jardinero. Y el jardinero era Jesús, pero ella tampoco lo había reconocido. Fijaros qué confusión, una confusión detrás de otra. Pero esa confusión fue transformada, esa confusión fue cambiada, porque es la confusión que no trae ninguna resolución buena, pero la resurrección de Jesucristo transformó en ellos su fe. Y resucitó su fe al verle, al tener un encuentro con Cristo resucitado. En esta mañana, esta es una de las grandes lecciones que te invito a que tengas. Ten un encuentro con Cristo resucitado. Ten un encuentro con el Señor. Él no está en la tumba. Él vive con nosotros. Él está aquí con nosotros. Él estaba esperándote en esta mañana antes de que tú vinieras, porque quiere tener un encuentro contigo. Y este encuentro contigo debe de ser un encuentro trascendental que aumente tu fe en el Señor. Mirad, hermanos, tener fe en el Señor no es fácil. No es fácil, porque nuestra mentalidad es una mentalidad racional. Queremos todo racionalizarlo, tenemos todo explicarlo, todo tiene que tener una explicación, pero no todo tiene una explicación. Hay explicaciones espirituales que el Señor nos da, explicaciones que Él nos da de tal manera que Él nos llena de gozo, de paz, de tranquilidad, y esas son el mensaje de la fe. En esta mañana te pido en el nombre del Señor
que tu fe resucite, que tu fe sea transformada, que creas en el Señor, que confíes en el Señor Jesucristo. Él nunca ha fallado, y nunca falla, y nunca fallará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Este año, el día 19 de marzo, se estaba celebrando el 200 aniversario del nacimiento de un gran personaje, David Livingstone. Habéis escuchado hablar de David Livingstone porque fue un misionero, fue un investigador, fue un descubridor. Y él nació el 19 de marzo. David Livingstone, su cuerpo está enterrado en Londres, en la abadía de Westminster. Allí está, tiene un gran mausoleo. Y al lado del mausoleo hay una urna con un trozo de fémur, porque un león le atacó. Y ahí está ese hueso mostrando la vida de David Livingstone. Pero su corazón fue sepultado en África. Antes cuando él murió, y murió al lado de la Biblia, murió al lado de la palabra del Señor. Él fue un gran investigador, un gran misionero, un gran descubridor. Pero lo que hizo David Livingstone es decir: yo he vivido por aquel que dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Esa fue la fe de David Livingstone, la fe en un Dios vivo, en ese Dios que le impulsó hace 200 años a dejar su comodidad, su Escocia natal, su país donde él vivía muy bien, y abandonarlo todo y obedecer por la fe al Señor Jesucristo, al Cristo resucitado, porque ese Cristo resucitado pone las ideas en orden, pone el llamamiento en orden, pone tu vida en orden, pone las cosas en orden. Es Cristo resucitado quien pone orden en nuestra vida. Y este es Cristo, es el que está con nosotros. Pero además, hermanos, aquel domingo fue un domingo especial, un domingo lleno de dolor, lleno de dolor. Cuánto dolor había en el corazón de aquellos discípulos, cuánto dolor de todo lo que habían pasado. Estaban pensando, hemos hecho el ridículo, todos se van a reír de nosotros. Esta causa ha fracasado. Hemos ido en pos de alguien que ha fracasado en su vida. Y esto producía dolor en ellos. El dolor propio de la situación, no solamente de la separación. Era un domingo triste para ellos. Pero aquel domingo, cuando vieron a Cristo resucitado, el Señor les dio esperanza. Les dio esperanza. Hermanos, vivimos en tiempos complicados de la vida. Tiempos de dolor. Tiempos de preocupación, tiempos donde no sabemos dónde poner nuestra mirada porque las cosas fallan, los proyectos fallan. El dinero se va, se esfuma, se pierden las cosas, se pierden los intereses que tenemos. Sin embargo, eso produce dolor en tantas personas que están perdiéndolo todo porque habían puesto su fe en las cosas que pasan. Pero el Señor resucitado transforma ese dolor. El Señor resucitado quiere transformar el dolor de tu corazón. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el dolor que tenemos, el dolor que pasamos por las circunstancias de la vida, por los valles que pasamos de sombra y de muerte, por los valles de ansiedad, por los valles de tristeza, pasamos en valles de tristeza, hermano, pasamos épocas, pasamos momentos de mucho dolor, que no sabemos hacia dónde caminar. El Señor, el Cristo resucitado nos da esperanza. Una esperanza que es preciosa, una esperanza que es la luz que nos ilumina a través de sus palabras. Él dijo estas palabras: venga tu reino y hágase tu voluntad. Él nos enseñó estas palabras, Jesús, palabras de esperanza, que venga el reino de Dios. Es el reino de Dios el que va a transformar a este mundo. Son los valores del reino que van a cambiar a este mundo. No son las filosofías, los planes nuevos que hagamos, ni mucho menos. Es el reino de Dios. Jesús dijo estas palabras. Y también dijo el Señor, yendo, predicando, y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios.
de gracia recibisteis, dad de gracia. Esta esperanza es la que nos da el Señor, de predicar, de esparcir su Evangelio, de vivir el Evangelio. Hermanos, porque el Evangelio es esperanza. El Evangelio no es una teoría solamente, no es una práctica para algunos ascetas, para algunos especiales. El Evangelio, que hemos dicho es poder de Dios, es una realidad que tenemos que vivir y que tenemos que incorporar en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestros valores, los valores del Evangelio. Acordaros que aquellos discípulos, habían unos que fueron por el camino de Emaús, y estaban desconsolados aquellos discípulos en el camino de Emaús, y aquellos dijeron, pero nosotros esperábamos, fijaros, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto que está pasado, hoy ya es el tercer día y nada ha acontecido. Habían perdido la esperanza. Tal vez tú, como cristiano, has perdido la esperanza. Tal vez en tu caminar vas perdiendo esperanza a lo largo de tu vida, vas perdiendo ilusión. No estamos siempre igual, no estamos siempre en la misma dinámica, no estamos siempre en la misma situación, tenemos ráfagas en nuestra vida, por lo menos a mí me pasa. Y tal vez a lo largo de la vida has perdido la esperanza como cristiano. Te digo una cosa en esta mañana, el mensaje de Cristo resucitado es un mensaje de esperanza. De esperanza, de volver a comenzar otra vez, de volver a comenzar cada día de nuevo. Vive cada día tu porción del día. No quieras vivir todos los días, todos los problemas del futuro en un día, porque si quieres vivir todos los problemas de tu vida en un día, te vas a arruinar, te vas a agobiar, vas a desesperar, no vas a poder cambiar. Vive cada día y vive con la esperanza del Evangelio. Estas 5 personas que hoy van a bajar a las aguas del bautismo tienen esperanza, quieren al Señor, aman al Señor y quieren caminar en el camino de la esperanza. Y la iglesia está a su lado, está para acompañarles y darles esperanza, la esperanza del Cristo resucitado. Y aquel domingo fue un domingo en el cual se convirtió preciosamente, de una forma maravillosa, transformó el amor el corazón de ellos. Resucitó el amor. Resucitó el amor. Mirad, la palanca que mueve al mundo es el amor. Lo que transforma los corazones, lo que transforma las vidas es el amor. Desde el principio de la creación, cuando leemos el libro de Génesis, lo podemos observar que en el libro de Génesis ya está la historia de Caín y de Abel. Y empieza la maldad, y empieza el crimen, y empieza la envidia, y los odios, y los recelos. ¿Cuánto odio hay, verdad? ¿Cuánto odio? ¿Cuánto ataque? ¿Cuánta desesperación? ¿Cuánta palabra? ¿Cuánta maldición de unos seres humanos contra otros? Cada día lo podemos ver en las noticias, cada día podemos observar. Y no solamente las cosas graves, aparentes que salen en la televisión. Los odios pequeños, las rencillas pequeñas que existen entre personas. Rencor, maldad, ira, muerte a nuestro alrededor. Esto existe, pero el amor del Señor se ha hecho realidad, y ese amor del Señor es el que cubre multitud de pecados. Su amor nos perdona, su amor nos transforma, su amor nos cambia, su amor es un motor que impulsa nuestra vida. Por esto, en este domingo de resurrección te pido que vivas tú la fe, que resucite en tu vida la fe, que pongas la fe en el Señor, que pongas la fe en el Señor, que quites toda la parafernalia, todas las cosas que impiden que tú mires al Señor con claridad y vivas la fe concreta en el Señor, que resucite en ti la esperanza. Una esperanza viva, una esperanza que no está muerta, una esperanza que no pasa, una esperanza que transforma el ser, una esperanza que transforma el carácter. La esperanza transforma nuestro carácter, nuestra personalidad, y nos hace personas distintas. Y también que vivas el amor en la gracia sanadora de Dios, el amor en una gracia preciosa de Dios. Dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados
pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. El Señor quiere traer sanidad a su iglesia. El Señor quiere traer restauración a su iglesia. El Señor quiere poner dirección a su iglesia. El Señor quiere dar santidad a su iglesia. El Señor quiere darnos dirección de tal forma de que su Espíritu esté con nosotros y vivamos el gozo y la alegría de la salvación como cristianos. ¿A través de qué? De su amor. De su amor. Por lo tanto, confía en el Señor. ¿Sabéis qué dijo Jesús? Delante de Lázaro, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta al final: ¿crees esto? Y el Señor pregunta en esta mañana: ¿crees esto? Que yo soy la resurrección, que yo soy la vida, que yo vivo a través de ti. Quizá hay incredulidad en ti. Quita la piedra. Quita la piedra que estorba el desarrollo de Cristo en tu vida. Quita la piedra de los inconvenientes que están ahí. Tal vez tú solo no puedes quitar la piedra. Probablemente los que fueron al sepulcro no hubieran podido quitar la piedra. Fue un milagro de Dios. Pues te digo en esta mañana, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Quiere quitar tu piedra. Quiere quitar la piedra que obstaculiza que vivas tú la fe, que vivas la esperanza y que vivas el amor de Cristo resucitado. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Os bendigo en el nombre del Señor. Deseo que el Señor Cristo resucitado os llene de poder. Deseo que el Señor resucitado os llene de fe. Que nuestra iglesia sea una iglesia de fe. Y fe significa obediencia al Señor. Que esta congregación continuemos viviendo con esperanza. Porque tenemos esperanza en nuestro corazón. Continuamos adelante predicando el Evangelio. Pero sobre todo, hermanos y hermanas, que vivamos en amor. En el amor de Dios nuestro Señor. Que Él os bendiga. Feliz domingo de resurrección. Amén.